buenas noches nuevamente a todas las personas que se encuentran en esta noche acompañándonos en esta charla, en esta ocasión para aprender sobre las 5 prácticas saludables para un autocuidado exitoso. En esta charla conoceremos qué es el autocuidado y cuáles son los elementos principales del autocuidado. Hoy tendremos el privilegio de contar como conferencista invitado con el doctor Leonardo Hernández, médico cirujano con maestría en medicina alternativa de la Universidad Nacional de Colombia, miembro activo de la Asociación Colombiana de Terapia Neural Julio César Payán de la Rocha y la Asociación Médica Homeopática de Colombia, quien en medio de una búsqueda hacia una medicina más integral adquiere conocimientos en las áreas de homeopatía, medicina tradicional china, terapia neural, bioenergética, ozonoterapia y terapias mente y cuerpo. Bienvenido, doctor Hernández. Bueno, muy bien, muchas gracias. Siempre para mí es un honor estar acá cuando me han invitado de Cuanta a ser parte de algunos de estos webinars que han venido organizando desde hace un tiempo y que de una u otra manera, pues, este tipo de espacios son supremamente importantes para toda la comunidad de pacientes, para la comunidad médica, para la comunidad de profesionales de la salud, que buscamos llevar a todos ustedes una salud mucho más integral, buscamos tratar de darles algunos tipos de herramientas que puedan ser fáciles para todos ustedes dentro de esto que es el proceso de mantener un estado de bienestar y de salud y que definitivamente es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, muchas gracias primero que todo por la invitación y a todos ustedes los que están hoy acá presentes porque es parte de eso que estamos hablando, de esa responsabilidad que cada uno tenemos de nuestro autocuidado, de nuestra salud y que de una u otra manera pues nos lleva a querer de pronto empaparnos de algunos temas que son importantes, que nos interesan, que nos llenen como de motivación. Y bueno, siempre que empezamos un nuevo año, eh, empezamos así súper motivados, con las ganas puestas, las pilas puestas de empezar con cambios en nuestras vidas, con cambios en lo que son nuestros estilos de vida saludable. De pronto empezamos a veces queriendo cambiar los hábitos de nuestra alimentación. Queremos a veces empezar con toda en un gimnasio, eso mejor dicho, nos inscribimos en los gimnasios o le pagamos a alguien o decimos, este año sí va a ser. Y bueno, como que empezamos pagando el gimnasio o pagamos la anualidad para obligarnos dizque, a ir a hacer ejercicio y terminamos yendo primero 3 veces por semana, luego 3 veces al mes y terminamos yendo en últimas 3 veces al año y decimos, no, o sea, por este lado no fue, aquí esta plática se perdió. eh, y a veces nos pasa eso como que nos quedamos con la motivación, pero sin de una u otra manera poder concretar todos esos cambios en estilo de vida que queremos modificar en nuestras vidas. eh, y básicamente lo que quiero presentarles el día de hoy son algunas herramientas del autocuidado que son supremamente importantes para poder empezar a hacerlas parte de nuestra vida y de esa manera pues que podamos también ser partícipes o ser protagonistas de lo que es nuestra salud. Entonces, dentro de este webinar que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener una parte introductoria donde vamos a hablar un poco de cómo es que nos estamos enfermando cada día un poco más, de qué es eso del autocuidado. En autocuidado hay cantidad impresionante de herramientas y de textos y de webinares y de conferencias. Muchas de estos se enfocan casi siempre en el autocuidado en personas adultas mayores o en personas eh, que tienen algún tipo de enfermedades, pero no necesariamente el autocuidado es para estas personas, sino que el autocuidado es para todos y que debería ser parte importante desde cuando empezamos a nuestros niños a inculcarles el proceso de, de este cuidado personal por su salud. Entonces, eso va a ser como una segunda parte y vamos a luego hablar de
5 elementos grandes que son los que casi siempre les recomiendo a todos mis pacientes, no les recomiendo en mis redes sociales también eh, a las personas que se conectan de cuáles son para mí los elementos más importantes y que de pronto pueden llegar a ser más fácil o generar un impacto mayor en nuestra salud. Entonces, una cosa importante con la que quiero empezar es cómo desde las medicinas que practicamos, desde estas medicinas llamadas alternativas o medicinas holísticas, para nosotros la concepción de salud y de la enfermedad es una concepción que es muchísimo más integral y que abarca todos los elementos que nos hacen seres humanos, que nos hacen personas, elementos desde nuestro cuerpo, desde lo que siente nuestro cuerpo, desde cómo funciona un órgano, desde toda esa parte anatómica, que eso es muy importante. Pero no solamente somos ese saco de órganos ahí interconectados y cumpliendo una serie de funciones, sino que también estamos conectados con un cerebro que piensa, que genera algunos tipos eh, sí, de pensamientos, pero que están a la vez conectados con emociones y que todo eso hace parte de una sola cosa, pero que no solamente estamos encerrados en nuestro mundo de pensamientos y emociones, sino que estamos conectados con más personas, que estamos conectados con un sistema, con un ecosistema eh, que también hace parte de nosotros, que estamos conectados con el río, que estamos conectados con la montaña, que estamos conectados con el aire, con el sol, con todo, y que también eso hace parte de nuestra salud, de nuestro bienestar. Entonces, la concepción de la salud y de la enfermedad abarca todos esos elementos y no solamente va a estar dirigida a un medicamento, a cubrir un síntoma, sino que va a estar enfocada en todas esas partes que hacen que son integrales dentro de nuestro ser. Y por otro lado, una cosa que es muy importante tiene que ver con cómo desde dos visiones diferentes de la salud, una visión en donde hemos estado acostumbrados tal vez a que nos hagan un diagnóstico, nos den un medicamento, vayamos por nuestros exámenes cada tanto tiempo y nos den remedios para combatir tal síntoma o tal otra cosa. Hemos estado desde ahí acostumbrados a ser un ente pasivo, a ser un ente donde el médico es quien toma las riendas de nuestra salud y nos dice, haga esto, haga lo otro, tómese esto. Si no funciona el medicamento, el malo del paseo es el médico porque nos está dando un medicamento que no es, una dosis que no es. Ay, doctor, mándeme lo que sea, pero a mí no me ponga a hacer dieta, mándeme lo que sea, pero yo no voy a hacer ejercicio. Y desde ahí como que le entregamos toda la responsabilidad a un sistema, a un médico, digamos como a alguien externo y le echamos incluso la culpa a alguien externo de eso fue por tal cosa, o eso fue por tal otra y de pronto no nos hacemos responsables de nuestra propia salud y desde ahí es donde queremos pasar y es donde todas estas medicinas alternativas o medicinas integrativas buscan volver al paciente un protagonista dentro de su propia salud. Yo siempre les digo a mis pacientes en la consulta, yo acá pongo el 50%, yo acá pongo todo el conocimiento, todas las herramientas con las que disponemos, pero el otro 50% lo pones tú y ese otro 50% va a depender no solamente de que seas juicioso tomándote un medicamento, seas juicioso viendo un control, sino que seas responsable de todos los elementos que están presentes en tu vida, de que seas responsable de qué comes, de que seas responsable de qué pensamientos incluso tienes hasta el momento en que te despiertas o que te levantas para iniciar un día. Todo eso es parte de lo que queremos buscar, que la persona se vuelva protagonista, que se vuelva activa, que no sea un ente pasivo. Entonces eso es parte de esa motivación con la que quiero empezar este webinar para luego hablar un poco del por qué nos enfermamos tanto hoy en día.
porque cada vez estamos viendo desde los niños más enfermos con alergias respiratorias, con problemas de la piel, con problemas digestivos, y a las personas adultas las estamos viendo cada vez con más enfermedades crónicas, digamos que la diabetes, la hipertensión que antes, aunque era frecuente, hoy en día es que está presente en una gran cantidad de la población. El cáncer, que como que uno dice, pero Dios mío, antes no se veía tanto cáncer como hoy en día, o sea, es que, ¿qué es lo que está pasando con la gente que se les descubren cánceres de la nada y como que las personas viven aterrorizadas y en pánico de no, que no me vaya a aparecer un cáncer? eh, y las personas como de esta edad media, como jóvenes, adultos jóvenes, con una cantidad impresionante de enfermedades generadas por estrés, que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hoy en día se ha incrementado más esa frecuencia de enfermedades o estas enfermedades crónicas, esas enfermedades que pudieran ser prevenibles, y con respecto de pronto a lo que se generaba en anteriores épocas? Y resulta que hay varios elementos. Nosotros tenemos algunos elementos intrínsecos que hacen que nos enfermemos porque internamente nuestros sistemas pueden empezar a fallar, y hay otros elementos extrínsecos que van a ser parte también de eso por lo que nosotros podemos enfermarnos. Desde esa parte externa, digamos que podemos empezar a hablar de aquellos elementos a los que estamos expuestos, a los que estamos expuestos hoy más que de pronto en otros momentos de la humanidad. Hoy en día estamos expuestos desde la alimentación, que es lo que más nos llega, a una gran cantidad de sustancias que están dispuestas dentro de lo que comemos para que el alimento dure más, para que el alimento se vea más bonito, para que se vea más llamativo, para que de pronto sepa más intensamente y de pronto como que nos enganchemos y queramos volver otra vez a comer, para que los alimentos de pronto, bueno, ya lo había dicho, como que duren un poco más de tiempo, para que está dado como para que definitivamente nos volvamos, eh, llamémoslo así, esclavos de lo que comemos. Y entonces empezamos a generar una serie de adicciones a cosas tan sencillas como el azúcar, como a los lácteos, como a las, al trigo, a cosas que hoy en día se sabe que generan ese tipo de adicciones y que sabemos que pueden enfermar más cuando empezamos a consumir de una manera exagerada o una manera indiscriminada este tipo de sustancias. Entonces, la industria alimentaria de una u otra manera ha venido cambiando en los últimos años, y pasamos de una alimentación que era un poco más orgánica, con pocos de estos elementos de preservantes, saborizantes, edulcorantes, potenciadores de sabor, etcétera, a unas loncheras de nuestros niños que están llenas y atosigadas de jugos con sabores, empaquetados, y que uno empieza a mirar todo lo que tienen y uno dice, esto está entrando, está generando un impacto allá sobre el sistema inmunológico de los niños, porque está retándolo a él a que cada vez como que trate de eliminar ese tipo de sustancias que ingresan, pero que al entrar en contacto con nuestro cuerpo generan una respuesta inmunológica. Por eso empezamos a ver más y más y más alergias en nuestros niños, y que de la misma manera, si eso se perpetúa, pues vamos a tener enfermedades crónicas que tienen una base alérgica en los adultos. Pero no solamente estamos expuestos a toda esa cantidad de elementos que vienen de lo que nos alimentamos, sino que también de toda la industria eh, agroquímica, en donde estamos viendo que hay exposición cada vez más a venenos, a químicos, a antibióticos, a vacunas de los animales a los que les estamos aplicando cosas para que no se enfermen tanto, a microorganismos que también a veces están presentes dentro de esos alimentos o dentro de esos animales que terminamos consumiendo. Y por otro lado, terminamos a veces consumiendo aguas
eh, que aunque suenan como aguas potables, no necesariamente son aguas que tienen o que pueden estar cargadas de metales pesados o que pueden estar cargados de contaminantes de la misma industria, a veces de la industria textil, de la industria, de todo lo que es la, la manufactura y que pueden llegar a generar contaminación de este tipo de fuentes hídricas y que en últimas van a llegar o a nuestros cultivos y de eso se va a contaminar y luego nosotros lo consumimos, o que también de esa misma manera nosotros podemos directamente tomar de la agua de la llave y empezar a generar problemas o sustancias que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, externamente nos empezamos a llenar de eso. ¿Qué decir del aire? En lo que está ocurriendo también en la contaminación del aire. Pero por otro lado, mm, no solamente eso que vemos, sino que hay cosas que no, no alcanzamos a percibir o a ver, pero que pueden generar unos impactos muy grandes en nuestra salud. Estamos hablando, por ejemplo, de toda la cantidad de radiaciones electromagnéticas ionizantes, no ionizantes, tanto las radiaciones que recibimos, por ejemplo, a la hora de recibir un examen como una radiografía, un rayos X, un TAC, eh, que hoy en día las personas incluso también, no sé, o sea, si anteriormente eso era un lujo que le tomaran a uno una radiografía, eso era rarísimo. eh, Hoy en día es como la cantidad de imágenes diagnósticas de una cosa a la otra, o sea, a veces terminamos tan sobre diagnosticados con imágenes que eso implica de todas maneras unos factores, aunque son mínimos de riesgo, eh, por la cantidad de radiación a la que estamos sometidos, pero que de una u otra manera, si eso se va sumando a una cosa, a otra y a otra, pues vamos a terminar también generando problemas con ese tipo de radiaciones eh, ionizantes, pero también tenemos estas otras radiaciones electromagnéticas no ionizantes, como las de los equipos electrodomésticos, las de los celulares, las de todas esas tecnologías de las comunicaciones que de una u otra manera no las vemos, no las inhalamos, no nos las comemos, pero que estamos ahí recibiéndolas y que nuestro cuerpo de una u otra manera también puede llegar a generar un impacto eh, sobre nuestra salud. Eh, entonces, es, también es otra cantidad de cosas que anteriormente no estaban presentes y que hoy en día, claro, como están ingresando a nuestro cuerpo, pues de una u otra manera también van a empezar a generar algún tipo de impacto sobre nuestra salud. Esos factores, por dar algunos factores, son factores exógenos, factores extrínsecos, algo que normalmente llamamos exposoma. Pero tenemos otros elementos que es cuando ya llegan en nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo va a tratar de deshacerse, de eliminar eso, de transformarlo, de buscarle para dónde lo meto, lo llevo para acá, lo llevo para otro lado, lo saco, ¿qué hago con eso? Y ahí es donde vienen todos nuestros mecanismos intrínsecos de cómo podemos responder. Y ahí es donde entran en juego tanto los elementos, tanto nuestros sistemas de detoxificación, pero también donde empiezan a entrar en juego todo eso que está ingresando de información y cómo nosotros lo vivimos, cómo lo sentimos. Y resulta que hoy en día también estamos enfrascados en en sociedades donde a pesar de que estamos más conectados, porque tenemos redes sociales, porque tenemos WhatsApp, porque tenemos Instagram, Facebook, no sé qué, que eso anteriormente no lo teníamos y nos comunicamos era por cartas, por telegramas, por señales de humo, eh, a pasar hoy en día, aunque tengamos esa posibilidad de comunicarnos, estamos más solos que nunca. Entonces las personas hoy en día les cuesta tener más conexión de alma con otros seres humanos. Entonces como que dejamos de hablarles a los vecinos, como que podemos vivir en una torre cargada, llena de personas, llena de sí, de vecinos y todo, y como que ni siquiera sabemos quiénes son los que viven ahí al lado. eh,
Pero no solamente eso, sino que con nuestras mismas familias a veces nos desconectamos a tal punto que puede que vivamos en la misma ciudad y no sabemos qué está ocurriendo, qué está pasando también con toda esa información que nos llega y con la que nos bombardean hoy en día todos estos medios de comunicación y que nos dicen, tú eres feliz si tienes este tipo de cosas en tu casa, este tipo de lujos, este tipo de viajes, si la foto que tomas sale perfecta, entonces pasamos de no tener cámaras fotográficas a estar pendientes de que en el paseo venga la foto para el Instagram o venga, tomamos la foto bonita que queda para Facebook y entonces nos perdemos un poco de esa magia que tiene el conectarnos realmente con la naturaleza o con un lugar y vivimos es pendiente de qué es lo que vamos a mostrar hacia afuera, pero eso es algo que viene desde nuestras propias carencias y que también hace parte de lo que intrínsecamente nosotros tenemos que empezar a modificar en nuestras vidas de qué es lo que es realmente importante, qué es lo que está conectado con nuestro propósito, con nuestro con esas cosas que nos pueden hacer felices y que lo hacen de una manera profunda y no de lo que de pronto nos quieren mostrar este tipo de redes sociales o este tipo de conexiones a las que nos quieren hacer creer que eso es lo que realmente es la felicidad y que de una u otra manera hace parte entonces de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo nuestro cuerpo transforma todas esas informaciones, de cómo nos conectamos con el resto de las personas y de cuáles son esos propósitos que tenemos nosotros para nuestra propia vida y que cuando empezamos a ver que todo eso va generando eso que hoy en día llamamos estrés y que hoy en día como que nos lleva a estar cada vez más desconectados, pues claro, empezamos a enfermarnos de una cosa de la otra y si tenemos una cantidad de exposición a elementos del medio ambiente que nuestro sistema que está ahí medio bloqueado por otros elementos propios internos, pues no va a ser capaz de encontrar un equilibrio y al no encontrar ese equilibrio, pues terminamos empezando a tener síntomas que al sumarse una cosa con la otra, pues es lo que terminamos llamando enfermedades y que a veces necesitamos que nos digan, es que cumples con 10 criterios, entonces tienes una artritis reumatoidea. Si no, no tienes artritis, entonces no estás enfermo. Pero no, para nosotros es importante entender desde cuáles son esos primeros síntomas que empezamos a manifestar, porque es leer nuestro cuerpo, es empezar a escuchar nuestro cuerpo, qué nos está diciendo de por qué nos empezamos a enfermar. Cuando hablamos entonces de esto del autocuidado, decimos, bueno, vamos a dejarle la responsabilidad a que me digan qué hacer y que me digan qué me tome para que no me enferme o voy a empezar a tener un poquito más de responsabilidad de asumir mi propio bienestar, de asumir mi propia cuidado de salud, de cómo voy a promover en mi propia vida, en la de mis hijos, en la de mi familia, en la de pronto si le puedo echar el chisme a un amigo también termino enganchando a mi comunidad más cercana y a mis entornos de estilos de vida saludable, perdón, y que hoy en día digamos que aunque hay más comunidades que estamos tratando de mover ese tipo de estilos o de entornos saludables, también tenemos que tener un poco de precaución sobre cuál es ese tipo de informaciones de las que nos estamos empapando, porque a veces también me llegan unas personas que me dicen, no, es que me leí esto, que mejor dicho me hiciera 80 días de ayuno con jugos verdes y yo digo, Dios mío, pero ¿de dónde sacaste esta información que estás descompensado? Entonces también saber dentro de ese autocuidado y dentro de esa responsabilidad y esa forma que queremos empezar a asumir estilos de vida saludable como esas fuentes donde podemos tener informaciones que puedan llegar a ser un poco más confiables y no perdernos en el mar de la información de la web. Y esto hace parte de ese autocuidado, también de empezar a ver dónde puedo yo impactar de una manera mucho más positiva sobre mi salud. Y dentro de este autocuidado, pues eso lo habla la Organización Mundial de la Salud, lo hablan los ministerios, lo hablan, bueno, por todos lados se habla. Hay muchos objetivos, pero digamos que básicamente es
buscar fortalecer esa salud, buscar prevenir que no nos vayamos a enfermar, generar una cantidad de prácticas en el día a día que se vuelvan más que una cosa como de hacer una dieta de 20 días, de hacer un ayuno intermitente de tanto tiempo, de que podamos empezar a generar hábitos de vida saludable de aquí hasta el resto de mi vida, hasta que me muera, porque eso es parte como de generar esa cotidianidad, de generar ese hábito, que este tipo de toma de decisiones sean unas decisiones libres, que nosotros mismos estemos tan comprometidos con nuestra propia bienestar, que desde ahí, digamos, queremos empezar a hacer nuestro propio cuidado y de nuestras personas que están a nuestro alrededor, y que no solamente lo hagamos como una estrategia para prevenir la enfermedad, sino que también lo hagamos como una estrategia para ser felices, para poder encontrar nuestro propósito de vida. Muchas personas se quedan enganchadas eh, en cosas mínimas que le impiden a veces lograr los objetivos que quieren para de pronto ser felices. O de pronto en el día a día, por estar pensando en una meta a largo plazo como una gran cosa de nuestro sentido de vida, como propósito, y que si no lo logro no voy a ser feliz, me pierdo de dejar vivir en ese día a día desde la alegría, desde la sonrisa, desde el agradecimiento. Y eso también es parte importante, no solamente prevenir enfermedades, sino también aprender a vivir, aprender a ser felices y aprender a encontrar ese propósito de vida que nos pueda llegar a generar una felicidad mucho más profunda. Dentro de las prácticas del autocuidado hay muchísimas, digamos que desde la alimentación, desde el manejo del estrés, desde todo lo que es la parte de las relaciones sociales, de la resolución de problemas, de la parte del ejercicio, de cómo voy a hacer de pronto un control mucho más adecuado a mi salud, de los controles médicos, de los medicamentos o suplementos que estoy consumiendo, de cuáles comportamientos son un poco más seguros que otros. Hay una cantidad importante de prácticas de autocuidado, de cómo voy a utilizar mi tiempo libre, de qué tipo de actividades lúdicas voy a empezar a realizar, de cómo va a ser ese uso de mi palabra con el resto de las personas, conmigo mismo, de cómo voy a adaptarme a esas situaciones que de pronto se me van generando en el día a día y que yo o me adapto o no me adapto, y si me adapto, pues bien, sigo mi vida y puedo tener algún desajuste, pero sigo, pero cuando no me empiezo a adaptar es cuando empiezo a tener estrés y cuando me empiezo a enfermar por estrés, de cómo es ese autocuidado cuando ya tengo alguna enfermedad definida, eh, de cómo voy a empezar a tratar de encontrar ese azúcar, no mentiras, ese azúcar no para no, ese dulcecito de la vida, ese saborcito de la vida, ese propósito de vida. Muchas personas a veces ni siquiera se preguntan cuál es mi propósito de vida, qué nos mantiene de pronto con esa motivación interna para ser felices. Entonces, todos esos son prácticas de autocuidado y hay algunas que pueden llegar a generar, que pueden llegar a impactar de una manera mucho más profunda nuestra salud. Y no por eso quiero decir que sean las únicas, sino que todo lo que hagamos en pro del autocuidado va a ayudar enormemente. Yo hoy voy a hablar de algunas, al final les voy a nombrar 5 que son para mí claves, pero vamos a empezar a hablar un poco de las actividades de autocuidado en la parte física. Lo básico, lo número uno, que tiene que ver con la higiene, la alimentación balanceada, el movimiento del cuerpo, esos hábitos que a veces tornan nocivos, que tenemos que tener en cuenta a la hora del descanso. Entonces, importantísimo en el tema de higiene personal, eh, tocar 2 elementos. Uno, que tiene que ver con que es importante, pues sí, el baño, es importante
en la limpieza, pero de una manera también que no sea exagerada. También vemos personas que se bañan hasta 3, 4 veces al día. En la pandemia eso era tenaz porque escuchaba personas que si salían 6 veces al día a la calle, 6 veces al día se bañaban y eso tampoco estaba bien porque terminaban generando alteraciones de nuestras propias bacterias que habitan en nuestra piel, en nuestro cuero cabelludo y obviamente terminan generando problemas y terminan generando enfermedades. Eh, y esta higiene que está más dirigida como a que sí es importante eh, bañar nuestro cuerpo, lavar nuestro cuerpo, pero que sea un baño en donde estemos casi conscientes de que cuando nos entramos a una ducha, esa agua que está cayendo sobre nuestro cuerpo y que está moviendo una cantidad de electrones ahí, como que yo puedo agradecer por ese día, por el agua que estoy recibiendo, que de pronto me pueda conectar un poco más profundamente con esa energía del agua que nos nutre de alguna manera toda esta parte ancestral y que nos nutre esa agua que viene de las montañas y con la que nos conectamos de una manera más profunda y que desde ahí como que empecemos a conectarnos de una manera diferente, no solamente entrar, bañarnos y salga como corriendo para el trabajo, sino que eso es parte importante de, del empezar el día de una manera más consciente. En este tema de la higiene personal es muy importante también tener en cuenta la higiene a nivel dental. Muchas enfermedades crónicas se generan porque no tenemos una adecuada salud dental, una salud periodontal. Estas personas a las que les sangran las encías, estas personas a las que se les inflaman las encías, que viven con caries, eh, que de pronto tienen mal aliento porque no tienen una adecuada higiene dental, son personas que a largo plazo pueden llegar a generar infartos de miocardio, que pueden llegar a generar enfermedades crónicas degenerativas a nivel del sistema nervioso central. Entonces es muy importante que tengamos una adecuada higiene a nivel de una adecuada salud dental, que de vez en cuando hagamos. Ojalá unas 2 veces al año nuestra revisión en odontología, que nos hagan nuestra limpieza dental. Las personas que tienen más tendencia a hacer periodontitis, pues que puedan llegar a generar una limpieza un poco más profunda, que revisemos qué otros elementos pueden estar afectando nuestra flora de nuestra boca, personas que tienen reflujo gastroesofágico y que cambian esa flora de nuestra boca, esas personas que de pronto tienen hábitos de consumir mucha cafeína, de pronto bebidas alcohólicas, de pronto cigarrillo, que todo eso me va a alterar esa microbiota. Eso es muy importante. El otro extremo que les decía, que no lleguemos al extremo de la limpieza exagerada, porque la limpieza exagerada también empieza a generar como esas burbujas que no queremos que no nos toque absolutamente ningún microorganismo. Hoy en día vimos como muchas de las personas que vivían durante la pandemia totalmente aisladas, mejor dicho, no les tocó a nadie, eso sí le decían, ni una gripa me dio, doctor, durante todo este tiempo, pero no fue que medio salieran al aire y empezaron a enfermarse de todo y de una cantidad de gripas y de otras infecciones, porque claro, su sistema inmunológico dejó de entrenarse. Cada vez que nos da pronto un resfriado, nuestro sistema inmune se está entrenando. Cada vez que nuestro niño toca al perrito y de pronto se mezcla ahí con todas sus bacterias y con la tierrita y demás, también está lo que decían nuestros abuelos, está guardando defensas, está estimulando el sistema inmunológico. Entonces, esta parte de higiene personal que es importante para tenerla en cuenta también, no los extremos, no los extremos de nunca bañarse, no los extremos de exagerados en el baño, pero sí que es supremamente clave para nuestro autocuidado. Dentro de lo que tiene que ver con la alimentación balanceada, ese es un tema que uno podría durar
montones de tiempo hablando de alimentación, pero es muy importante que dentro de la alimentación siempre existan los mínimo 3 tipos de macronutrientes, o sea, que tengamos una proteína, que tengamos un carbohidrato, que tengamos un tipo de grasa dentro de lo que estamos comiendo y además de eso que tengamos micronutrientes y dentro de los micronutrientes pues están estas vitaminas, minerales o oligoelementos que hacen parte dentro de los que están dentro de los mismos alimentos y de esa manera pues asegurarnos que podamos tener dentro del plato de comida tipo de 3 tipos de macronutrientes y de micronutrientes también y que no solamente sea lo que a veces, por ejemplo, en una cena los pacientes le dicen, no, doctor, es que yo me tomo a la cena unas galletitas y un tecito. Y el tecito lo endulzan con miel y las galletitas, pues eso es carbohidrato con carbohidrato para por la noche. Y al otro día amanecemos con unos niveles de glucosa elevados, unos niveles de insulina elevados, porque nos faltó la proteína, porque de pronto no estamos consumiendo grasas saludables. eh, y entonces ahí es donde es importante tener en cuenta eh, qué tipo de macronutrientes, sobre todo, pues serían como los ideales eh, a los que deberíamos, con los que deberíamos consumir. Por ejemplo, dentro de esas proteínas animales, idealmente mejor consumir pescados frescos, consumir pollo orgánico, de pronto pavo, algunas carnes silvestres, evitar algunas otras alimentos que de pronto no nos pueden llegar a generar algo de inflamación en algunas personas, como por ejemplo la carne de cerdo, todos estos embutidos, salchichas, jamones, mortadelas, carnes frías que no son tan saludables. Algunas personas, por ejemplo, que consumen mariscos, digamos que bien, pero hay personas que tienen unas tendencias alérgicas o tendencias a subir su ácido úrico, etcétera. Entonces uno les dice, más bien de pronto evitemos este tipo de proteínas. En cuanto a las proteínas vegetales, pues preferiblemente tener en cuenta las habas, las arvejas, las lentejas, los frijoles, los garbanzos y evitar de pronto un poco alimentos como los alimentos que vienen de la soya, no tanto, no, que sabemos algunos problemas que pueden llegar a generar la soya sobre, por ejemplo, a nivel endocrino. Entonces, desde ahí, preferiblemente evitarlos. En cuanto a grasas, idealmente utilizar o tener en cuenta grasas de origen vegetal, como por ejemplo el aguacate, este tipo de aceites con los que estamos empleando para coccionar o para adicionar a los alimentos. Ojalá que sean, por ejemplo, para adicionar a las ensaladas el aceite de oliva prensado en frío, eh, el aceite de ajonjolí, el aceite de almendras, el aceite de coco, que son excelentes, por ejemplo, para freír. Y evitar todo esto que son mantequillas, margarinas, mayonesas, salsas de tomate, mostazas, todo esto que de una u otra manera sabemos que no, digamos que van a generar problemas probablemente después con el colesterol, con los triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, tratar en lo posible de evitarlos. En cuanto a algunos carbohidratos, ojalá carbohidratos que tengan mucha fibra, como por ejemplo las leguminosas, de pronto algunas de las frutas ojalá enteras, evitar los extractos de las frutas, eh, por ejemplo el arroz integral, la quinoa, la avena, la yuca, el plátano, eso están bien. Lo que no está bien a veces es llenarnos y atisarnos de todos estos carbohidratos en un solo plato de alimento. Sí. Evitar de pronto el trigo, la cebada, el centeno, que de pronto tienen un contenido de gluten que para muchas personas cada vez estamos viendo pueden llegar a generar problemas
Y no con esto estoy satanizando el gluten y que le diga a todo el mundo, no puedes comer nunca más en tu vida trigo. No, o sea, eso depende de la condición de base de cada una, pero si estamos todos los días comiendo y comiendo y comiendo trigo, pues podemos también empezar a utilizar otro tipo de alimentos. Eh, lo mismo, por ejemplo, con los lácteos, preferiblemente utilizar algunas bebidas vegetales como la de arroz, la de almendras, la de coco. No soy tan amigo de las leches de origen animal porque sabemos que pueden llegar a generar problemas a nivel eh, gastrointestinal, permeabilidades intestinales aumentadas. Entonces, desde ahí, pues, trata uno de evitar un poco este tipo de bebidas vegetales de origen animal y definitivamente evitar los endulzantes, evitar los eh, edulcorantes, de pronto un poquito de miel, de pronto stevia, pero evitar los azúcares refinados, evitar el jarabe de maíz, evitar la miel de agave. En cuanto a los condimentos, idealmente que sean especies de condimentos naturales, de pronto vinagre, sal marina, sales del Himalaya. Digamos que todo este tipo de, el huevo, que el huevo es una muy buena fuente de proteína también, digamos que podemos utilizarlo, no utilizar huevo todos los días. eh, digamos que eso depende, ¿no? Hay algunas personas que sí lo pueden utilizar, personas que necesiten un alto contenido de proteína porque están entrenando, porque están haciendo ejercicio físico, les va bien, que tienen sus niveles de colesterol bien, pero si de pronto vemos personas que son sedentarias y demás, pues no usar huevo todos los días, pero el huevo no es malo, el huevo es una buena proteína. Sin embargo, si tenemos alergia, también habrá que mirar un poco con precaución este tipo de alimentos. Entonces, digamos que en cuanto a alimentación, ahí les di un barrido como muy general de qué alimentos sí, qué alimentos no, pero siempre va a ser muy importante estar acompañados de alguien que de pronto individualice nuestra alimentación o que nos dé recomendaciones. Creemos que alimentarnos de una manera saludable es carísimo, que mejor dicho tenemos que hacer recetas carísimas y definitivamente sabemos que ir al mercado, una plaza de mercado donde todo recién llega con del campo es lo más, puede llegar a ser lo más económico posible y que podemos llegar a tener una alimentación mucho más saludable. Eh, por otro lado, lo que les decía de las grasas, los azúcares y las sales que pueden llegar a ser favorecedoras de unas respuestas inflamatorias, entonces tratemos de evitarlas. Es muy importante tener una adecuada higiene de los alimentos, desde aprender a lavarlos muy bien, de ponerlos, de lavarlos incluso con cepillo cuando lleguen del mercado. Pueden hacer una mezcla de 1 litro de agua con una cucharada de bicarbonato de sodio, un poquito de sal y los lavan con esto y de una u otra manera eso ayuda a eliminar algunos elementos o con una cucharadita de vinagre, también eso ayuda. No soy tanto de aplicarles hipoclorito de sodio, de aplicarles clorox, pero digamos que en la medida en que aprendamos a lavar muy bien los alimentos, ya estamos quitando una gran cantidad de sustancias con las que pueden ir contaminados. Y el consumo de líquidos, casi que es de las primeras cosas que yo hago al iniciar y al finalizar el día, tomar líquido, pero durante el día trato en lo posible de consumir líquido. Eh, Acá tengo mi vasito de agua y le preguntan a uno cuánta agua consumo, cuánto líquido es lo ideal. Entonces también depende de la edad, depende de si eres hombre, de si eres mujer, de los requerimientos de si estás haciendo mayor ejercicio o no. Pero de una u otra manera, así como muy general, puede uno calcular que sean 35 mililitros por kilo de peso. Si yo peso 70 kilos, bueno, si peso 60 kilos, peso 70, peso apenas 60 kilos, 6 por 3, 18, como que 1800 y pico, 1900
centímetros cúbicos. Eso más o menos equivale a 2 litros de agua. Entonces, para una persona de 60 kilos más o menos serán 2 litros de agua y no es que para todo el mundo 2 litros de agua o 8 vasos de agua, ¿no? Si uno quisiera ser como muy así específico de cuánta agua es la que debo consumir, pero sí que estemos permanentemente consumiendo líquido. El agua es casi que el 70% de nuestra composición corporal. Si tenemos una buena cantidad de agua, podemos barrer esas toxinas y no quedarnos con eso allá como si fuera una masa que está tratando. Hagan de cuenta cuando ustedes limpian y quieren lavar la casa y no, ni siquiera le echan agua, eso queda ahí como un pelmazo de basura. Hay que echarle agüita para que se barra eso y por eso es tan importante el agua entre todas las funciones celulares, pero también para ayudar a eliminar ese tipo de toxinas. En cuanto al drenaje de esas toxinas, sabemos que eh, debemos estimular órganos claves que hacen el proceso de transformación de ese tipo de sustancias que llegan a nuestro cuerpo, como es el hígado. El hígado es súper importante dentro de este proceso y el hígado va a necesitar de una cantidad impresionante de vitaminas, de minerales, de oligoelementos, de antioxidantes para poder cumplir con toda esa maquinaria que va a hacer esos procesos de biotransformación para poder hacer que esas cosas que llegan así como monstruos de toxinas y que en el cuerpo si se combinan con otras se convierten en monstruos más grandes, él pueda llegar y cogerlas, como encapsularlas, por decirlo de alguna manera, y llevárselas al intestino o a la bilis o a lo que sea para poder por esa vía eliminarlas luego a través de la orina, a través de materia fecal, a través del sudor, pero que se pueden eliminar de una manera adecuada. Entonces necesitamos como primera medida atender a nuestro hígado, darle esos micronutrientes, entonces darle todas esas vitaminas, todos esos minerales. Entonces desde ahí que va a ser muy importante que tengamos en cuenta que dentro de el drenaje de toxinas, pues necesitamos darle un buen soporte a nuestro hígado, tener un buen intestino grueso funcionando, que podamos hacer la deposición todos los días para que aquellas personas que tienen de pronto procesos de estreñimiento, que de pronto sufren de colon irritable, que no están haciendo una adecuada eliminación de toxinas, que de pronto están inclusive permitiendo que haya algún tipo de permeabilidad de esas toxinas porque el intestino está inflamado de manera crónica, que también tengamos en cuenta que tenemos que mantener a nuestro intestino de una manera adecuada o sano, y eso depende de lo que comemos, obviamente. Que otro elemento importante va a ser nuestro riñón para poder eliminar esas toxinas por vía de la orina, de la misma manera que nuestro sistema linfático, que es como esas conexiones que van, o esos eh, ductos por donde van hasta todos nuestros tejidos que permiten llegar allá con nutrientes, pero también permiten ir de regreso con algunas sustancias, con algunas toxinas, y que por esa vía también va a ser importante estimular ese sistema linfático. Y algo que llamamos la matriz extracelular, que es todo eso que está afuera de las células. Es como si yo sacara de mi casa la basura afuera de la casa y la dejara allí. Afuera de las células, pues también se pueden acumular esas toxinas y luego tenemos que buscar mecanismos para que esas toxinas puedan eliminarse adecuadamente dentro de procesos fáciles de hacer de eliminación de toxinas. Están, por ejemplo, los ayunos, están el consumir alimentación de casi que vegetariana durante una semana. Eso ayuda muchísimo a activar esos mecanismos de eliminación de toxinas, y consumir agua, a veces los enemas de café también pueden ayudarnos en este tipo de, de procesos de eliminación de toxinas, pero también tenemos algunos alimentos de medicinas alternativas, como por ejemplo la homeopatía complejista, donde tenemos, dependiendo de los laboratorios, en este caso, por ejemplo,
tenemos el linfomiosod, que ayuda a activar ese sistema linfático, o el IgP, que nos ayuda a activar todas esas funciones de biotransformación del hígado, que también ayuda por tener dentro de algunos de los remedios homeopáticos al intestino, y el RenHealth, que también nos va a generar una activación sobre nuestro riñón. Entonces podemos utilizar algunos de estos elementos para hacer nuestros procesos de detoxificación, pero siempre acompañados de una buena cantidad de micronutrientes, de una buena cantidad de alimentación saludable, porque si no, lo que hacemos es mover toxinas y no le estamos dando el soporte suficiente al hígado para que no se vaya a saturar. Dentro de Quanta tenemos dos elementos que me gustan mucho, uno que es el drenador hepático Cardus QCH, y lo combinamos con Berberis QCH, que tienen varios elementos para darle soporte al hígado y para darle desde el Berberis, que tiene varias herramientas, o varias herramientas, no, sino varios homeopáticos unicistas que activan a nivel del linfático, a nivel del hígado, a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel de la matriz extracelular. Entonces, que de una u otra manera nos pueden ayudar también a activar esos procesos de eliminación de toxinas. Otro elemento súper importante, que es la activación de nuestro cuerpo, nuestro movimiento, que tiene que ser ojalá un movimiento consciente, ese fortalecimiento de huesos, de músculos, que de una u otra manera permite no solamente movilizar tendones, ligamentos, articulación, que se nutran nuestras articulaciones, que se nutran todos estos tendones, que se genere una serie de fuerzas sobre el hueso que le permitan regenerar ese proceso de... El hueso está en permanente construcción y destrucción, osteogénesis eh, esos procesos de osteoclastos y osteoblastos que construyen y destruyen hueso, pero que si no activamos de una manera adecuada a nuestros huesos, mediante el movimiento, no es solamente darle calcio a los huesos, porque le dicen, no, no, tengo osteoporosis, denme un calcio. No, es alimentación completa, de todos los elementos, pero no solamente es calcio, sino también es magnesio, que también es potasio, y también es movimiento. Las personas que tienen osteoporosis le dicen, no, no me vaya a mandar a ejercicio porque me fracturo. No, hay que hacer movimiento, hay que hacer actividad. Obviamente no va a ser el mismo tipo de actividad y movimientos que los que va a generar una persona que no tiene osteoporosis. No se les va a indicar ejercicios de impacto, porque obviamente pueden llegar a generar problemas y microfracturas, pero sí tienen que hacer movimiento. Ojalá que todas las personas que tuvieran osteoporosis pudieran tener un acompañamiento, o de medicina del deporte, o de una fisioterapeuta que les enseñe qué tipo de actividades o movimientos hacer, porque de esa manera puedan empezar a soltarse un poquito, a tener un poquito más de tranquilidad, de hacer algunos tipos de actividades, porque ese tipo de acciones va a generar sobre sus huesos ese estímulo de generar nuevamente hueso. Sabemos todos los beneficios de la actividad física sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre la depresión, de activar nuestro metabolismo, de disminuir los niveles de azúcar en sangre, de activar todo el metabolismo de las grasas, de disminuir todo el efecto que a veces en los niveles exagerados de insulina hacen que nuestras células no respondan adecuadamente sobre la insulina, y que esa resistencia a la insulina va a llevar una cantidad impresionante de problemas en muchos niveles. Entonces sabemos cómo el ejercicio disminuye esto, el tema del control de nuestro peso, la actividad cardiovascular, o sea, por todo lado, la actividad física va a ser muy importante dentro de este autocuidado, y es algo que a muchísimas personas les cuesta un montón. Ay, doctor, a mí no me mantiene ejercicio. Ay, no, yo me rindo con la actividad física. Ay, no, doctor, yo desde chiquita nunca aprendí. Me rajaba en las clases de educación física, a mí no me pongo a hacer ejercicio. Y resulta que no, cuando hablamos de ejercicio, no necesariamente es hacer que la gente empiece a
ir a un gimnasio, mejor dicho, a matarse con las máquinas, con las pesas, no. O sea, hay muchas posibilidades de empezar a activar nuestro cuerpo desde caminar, desde utilizar unas bandas elásticas, de utilizar unas pequeñas pesitas para empezar a activar nuestros músculos, que no solamente se nos convierta en caminar y caminar, sino que también tratemos de buscar cómo estimular al músculo para que se creen nuevas fibras musculares. De la masa muscular con la que lleguemos a nuestra edad adulta va a depender mucho cómo va a ser nuestra calidad de vida en los últimos días. Entonces, eso va a ser muy importante. Y dentro de este parte de lo que quiero traerles hoy de idea, que no solamente nos enfoquemos en el calcio, sino que también tengamos mucho más presente el magnesio, que el magnesio es supremamente importante en este sistema musculoesquelético a nivel de huesos, a nivel de músculos, a nivel de articulaciones, genera unos efectos sobre la oxidación, de control de esta oxidación a nivel osteomuscular. eh, él participa en más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo y enzimáticas. Se activa nuestro metabolismo de la glucosa a nivel de la producción de energía por parte de las células, pero también en el tema de la elasticidad y de la fuerza muscular y de la actividad neuromuscular. Entonces tiene una cantidad impresionante de funciones y de esa manera va a ser muy importante que si no lo estamos consumiendo adecuadamente de pronto en nuestros alimentos porque no consumimos verduras o vegetales suficientes, que de pronto lo suplementemos con algún contenido, algún suplemento de magnesio, idealmente citrato de magnesio que se absorbe de una mejor manera en concentraciones de 300 microgramos al día. Es una buena dosis. Evitar hábitos nocivos, definitivamente evitar que a nuestro cuerpo ingresen sustancias que van a hacer una gran cantidad de toxinas, por ejemplo, en el cigarrillo, en el licor, pero aparte de eso, este tipo de sustancias que hoy en día cada vez se nos vuelven más cercanas, más fácilmente asequibles para los jóvenes y que de una u otra manera los llevan o los sacan los alejan de la realidad y por eso es que vivimos cada vez más desconectados porque vivimos más en estados donde de pronto en una fiesta o en una ensoñación o en un viaje como que me conecto a otras cosas pero me desconecto de la propia realidad y eso termina generando episodios de dependencia o de adicciones y que va a ser un poco complicado empezar luego a eliminar este tipo de sustancias. Entonces, evitar ese tipo de hábitos tenemos desde las esencias florales alguna ayuda, porque claro, cuando empezamos a tratar de desintoxicar nuestro cuerpo de este tipo de sustancias a las que nos volvemos activos, claro, hay un reclamo por parte de nuestro sistema nervioso que nos pide que volvamos a consumir, que nos genera ansiedad por consumir y dentro de esto algunas esencias florales como por ejemplo el chaparral compuesto de Cuanta, que tiene agrimonia, California Poppy, que tiene ceracífera, Don Diego, o el nogal compuesto, nos pueden ayudar mucho en este tipo de adicciones, no solamente adicciones a cualquier tipo de adicción, cigarrillo, alcohol, comida, etcétera, etcétera. Entonces podemos utilizar 5 gotas, por ejemplo, 3 veces en el día, o si la adicción o si la ansiedad se nos vuelve mucho mayor, pues utilizarlo un poco más frecuente. Eso es una gran posibilidad en este tipo de adicciones o de cuadros de ansiedad ante algún tipo de adicción. El otro elemento grande, importantísimo, que es el del sueño, el del descanso, o sea, darnos nuestras pausas, darnos nuestros momentos de descanso. Si no tenemos problemas del sueño y podemos hacernos una siesta corta después de almorzar, ustedes no saben lo importante y digamos, lo reconfortante para nuestros sistemas de poder hacerlo, de poder utilizar si es lo que se ha visto incluso en investigaciones es que siestas hasta de 30 a 35 minutos pueden llegar a generar efectos benéficos sobre muchos de nuestros sistemas, no siestas de más de una hora, de más de
40, 50 minutos no lo recomiendan después de almuerzo, pero sí siestas cortas pueden ser muy útiles. Es un descanso dentro de nuestro día a día, pero que nuestro descanso grande, el momento grande del sueño, que ojalá podamos llegar a cumplir esas 8 horas que siempre nos hablan de sueño, que no vayamos normalizando, es que duermo 6 horas, es que duermo 5 horas, no, soy un duro porque duermo 4 horas, estoy perfecto y mejor dicho, eso trabajo como loco y soy el que más rinde, el que más productos tiene, porque lo que estamos haciendo es exigiéndole a nuestro cuerpo que trabaje de una manera exagerada, que no se repare. Cuando nosotros dormimos, generamos hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento va a ayudar a reparar nuestros tejidos, va a ayudar a reparar nuestros sistemas. Pero aparte de eso va a ser importantísimo dentro de todo lo que es el reciclaje de toxinas de nuestro sistema nervioso y de ahí que cuando empezamos a tener problemas de sueño son los primeritos síntomas de que algo arriba no está funcionando bien, de que empezamos a tener enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, enfermedades mentales, ansiedades, depresiones, trastornos de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, ojo cuando empezamos a tener problemas de sueño y para eso es muy importante saber algunas pautas de higiene de sueño, saber qué es eh, eso de la higiene para poder dormir, de eso que nosotros hacíamos, por ejemplo, con los bebés cuando antes de acostarlos, de pronto se les daba no, una tina de agüita caliente, que de hecho hay investigaciones que demuestran también que un baño de agua caliente ayuda a reducir el tiempo en que las personas se acuestan y quedan dormidas. O sea, como que más fácilmente si yo tomo una ducha de agua caliente antes de acostarme, más rápidamente entro en fases profundas de sueño. Por un lado eso, pero por otro lado que tengo unas fases de sueño, de sueños profundos durante mayor tiempo, no solamente el tiempo para empezar a dormir, sino el tiempo que dura profundo. Eso ya hay investigaciones que se han hecho y que establecen, por ejemplo, que ese tipo de cosas son útiles. Eh, Hay otras cosas como que, por ejemplo, hacíamos con los bebés que eran consentirlos, acariciarlos, mimarlos, arrullarlos, cantarles una canción, contarles un cuento. Todo eso era una rutina que hacíamos, que al hacerse frente a una persona, es como que se les está diciendo a la persona, prepárese que ya se va a quedar dormido o que ya va a dormirse. Esto es esa rutina que cuando adultos, pues cómo nos van a arrullar y cómo que nos cuenten un cuento, no, pero sí hay cosas de esas rutinas que si le decimos, de pronto nos damos una ducha de agua calientica, de pronto nos ponemos la pijama, de pronto nos lavamos los dientes, de pronto después nos aplicamos una cremita en la cara o en las manos, de pronto después empezamos a hacer una lectura en libro, no en pantalla, sino en un libro, de pronto donde leemos algo agradable y finalmente empezamos o hacemos una meditación, una oración y nos quedamos dormidos. Toda esa rutina lo que está haciendo es decirle a nuestro cerebro, duérmete, duérmete, ya vas a llegar a dormir, ya vas a empezarte a dormir. Esa rutina va preparando al cerebro. Entonces, todo eso que es parte de esas cosas rutinarias nos pueden llegar a servir para crear un ambiente favorable para dormir. No, por ejemplo, eh, llego a la casa y desde que llego a la casa me pongo la pijama y me voy a dormir a las 5 horas. Nuestro cuerpo como que ya no capta que ponerse la pijama es cuando ya me voy a quedar dormido. Entonces, ojo con ese tipo de rutinas que vamos a tener minutos antes de quedarnos o de irnos a la cama a dormir y que en la cama no se nos convierta en la oficina donde tengo el computador, donde estoy haciendo los trabajos, donde como la cama es para dormir y para tener relaciones sexuales, no para otras cosas. Entonces, guardar ese tipo de espacios para eso.
que esté totalmente oscuro, que no estemos con un montón de luces, las personas que se duermen con el televisor encendido, porque obviamente ese tipo de luces generan un efecto a nivel de nuestra retina que no permite que se libere adecuadamente melatonina y que obviamente no nos va a llevar a sueños a sueños profundos. Entonces, todo ese tipo de cosas va a generar unos ambientes adecuados para el sueño, evitar dormir, evitar comer, apenas nos vayamos a acostar, ojalá 2 o 3 horas antes. Eso es supremamente importante. Y si queremos de pronto utilizar algunas herramientas, tenemos, por ejemplo, el triptófano, tenemos, por ejemplo, la melatonina, tenemos, por ejemplo, el Nervogel que nos ayuda a tranquilizarnos un poco, que podemos tomarnos una tabletica sublingual antes de acostarnos, pero si de pronto tenemos un problema un poquito más complejo de insomnio, podemos utilizar el Melissa QCH con GABA QCH, que es excelente para empezar a equilibrar nuestros neurotransmisores allá a nivel de nuestro cerebro y podemos utilizar hasta 10 goticas 1 hora antes de acostarnos, 10 goticas las repetimos cuando ya nos vayamos a la cama y de pronto tener ahí a la mano el goterito para que si a las 3 de la mañana nos levantamos y no podamos dormirnos, nos ponemos otras 10 goticas. Esos son truquitos que nos pueden ayudar y que ojalá lo ideal es que no fuera como, es que yo le escuché al doctor que dijo que estas gotas para dormir y ya como que con eso me quedo, no, sino que sea un tratamiento un poco más integral de ver qué otras cosas pueden estar influyendo en mi sueño y que no solamente sea como una receta que le dieron allá en un webinar, sino que este tipo de cosas pueden funcionar, pero que no a veces están únicamente, que no, si a veces ya hay otros elementos, puede que no nos funcionen lo suficiente, porque necesitamos trabajar otras cosas. En el tema del autocuidado social, pues va a ser muy importante eh, entrar en contacto realmente con las personas, volver a hablar con las personas cara a cara, volver a estrechar las manos, nuestro tacto, nuestra sensibilidad genera otra cantidad de eh, neurotransmisores que hacen que al vernos a la cara se activen neuronas, se activen eh, otro tipo de neurotransmisores que nos dan alegría, que nos hacen genuinamente sentirnos alegres. Ahora, hoy en día, para un joven o para un adolescente, hablar por teléfono les cuesta un montón. eh, Hablar directamente es peor y todo es por emojis. Entonces, el emoji de la carita feliz, el emoji del asombro, pero eso no reemplaza lo que nosotros hacemos con nuestros propios gestos, con nuestras propias acciones, con mover nuestro cuerpo. No puede ser. Eso ya genera una cantidad de movimientos en nuestras neuronas y que empiezan a ser activaciones de otro tipo y que es necesario empezar como a reafirmar este tipo de socialización para las personas adultas mayores, que es un poco más difícil porque se empiezan a encerrar en sus casas, se empiezan a quedar solitarios. Les dice uno, no, pero busca a alguien, sal, así sea las actividades de la parroquia, así sea a las actividades de la tercera edad, pero que no solamente sea, no, pero es que yo hago ejercicio enfrente del televisor en YouTube. Bueno, pero mira a ver si hay grupos de pronto, porque no solamente es el hacer el movimiento, sino de pronto empezar a interactuar con otras personas. Como que le cogimos fobia al contacto social por el COVID, pero es intentar volverlo a retomar. Lo otro es el autocuidado mental, definitivamente es empezar a hacer acciones o actividades que me mantengan un poco más alerta, rompecabezas, de pronto lecturas, de pronto esos retos de gimnasia cerebral que ustedes pueden encontrar varios libros de ese tipo, películas, cosas que alimenten la mente, no estar en pro de noticias terribles del Twitter que todo el tiempo están echando, pelean uno contra el otro, que si fulano, que si la polarización de este, que si el derecho, que si la izquierda, que si no sé qué, como que uno se llena de toda esa cantidad de basura, de los noticieros que nos llenan de una cantidad de impactos sobre
emociones negativas. Entonces, y más bien llenarse de cosas que inspiren y que alimenten la mente. Todo eso es parte importante del autocuidado mental y dentro de eso también va a ser muy importante cómo vamos a aprender a manejar el estrés. Esto que hoy en día es tan importante, el tema de qué tanto nos estresamos, de qué tanto nos adaptamos a los cambios que se dan en el día a día, cómo nuestro cuerpo está respondiendo frente al estrés y cómo frente a ese tipo de estrés aprendamos a no cargarnos y a no llenarnos de ese estrés porque luego explotamos, sino que día por día aprendamos algunas herramientas tan simples como la respiración, cuando nos sintamos agobiados, angustiados, aprender a hacer respiraciones abdominales, esta respiración abdominal donde uno aprende a tomar aire y que en la medida en que entra el aire llega al estómago, lo distiende. Entonces como que cuando yo inspiro, se me llena el estómago de aire y luego cuando lo elimino, lo que hago es que, como si mis manitos, expiro y saco todo ese aire y ese entre inspirar y expirar desde el estómago, desde el abdomen, va a hacer que mi diafragma, este musculito que está acá dividiendo el tórax del abdomen, suba y baje en la medida en que yo voy haciendo ese movimiento de respiración abdominal. Eso genera un efecto sobre el nervio vago que va a ayudar a equilibrar ese sistema nervioso o ese sistema neurovegetativo que frente al estrés es el que me va, cuando está disparado, cuando está en desequilibrio, pues va a generar una serie de problemas o enfermedades. Algo tan sencillo como eso nos puede ayudar a manejar mucho el estrés, la respiración, de pronto aprender técnicas de meditación, que si no puedo meditar porque es que me desconcentro, yo no soy de los que soy capaz de cerrar los ojos y de quedarme solamente con la mente fija en una sola cosa, pero que si de pronto puedo concentrarme haciendo una cosa que me gusta, como pintar un mandala, como bailar, como hacer yoga, como de pronto hacer algo de actividad física o algún ejercicio. Todo ese tipo de cosas me van a ayudar a liberar ese estrés. Tengo personas cercanas que dicen, no, yo me pongo o sea, para mí casi que me paro de cabeza haciendo actividad física acrobática y ya me siento que se me liberó el estrés totalmente, porque es parte como de su forma de eliminar el estrés. Pero hay personas que dicen, no, yo me pongo a bailar zumba y con eso me quitó. O hay personas que me dicen, a mí me va buenísimo con el mindfulness porque eso ha sido la técnica que me ha ayudado a liberar el estrés, las crisis de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de elementos me van a ayudar mucho a liberar el estrés. Tenemos lugares de nuestro cuerpo que podemos activar también para eliminar el estrés. Les voy a dar algunos muy prácticos, por ejemplo, detrás de la oreja, en esta zona donde uno siente que hay un huesito detrás de la oreja y que uno se toca, a veces siente como tensionado. En esa zona uno puede hacer un movimiento circular, al menos durante 30 segundos a ambos lados. Entonces lo podemos hacer que en contra de las manecillas del reloj y eso me va a permitir liberar el estrés ahí. Otro punto es acá donde está entre la ceja y la oreja, y entre esos dos puntos, aquí en toda la mitad, la que uno denomina la 100, ahí también puede uno hacerse masajito en forma de círculo en contra de las manecillas del reloj otros 30 segundos. Esta parte de acá en el entrecejo, también ahí podemos generar movimiento circular y lo mismo acá donde se inserta el borde de inserción del pelo en toda la línea media, ahí también queda otro punto que me ayuda a liberar el estrés. El simple hecho de yo poder coger con un cepillo y cepillar mi cabeza de manera profunda, porque eso me va a ayudar a liberar toda la fascia muscular de mi cabeza. Acá en la oreja yo tengo la posibilidad de en el lóbulo de la oreja hacer movimiento circular en todo el lobulito de la oreja. Eso empieza a generar liberación
de todo el tono que hay en el cerebro. Y si me voy por todo el bordecito de la oreja, también eso me ayuda a liberar el estrés. Lo uno en la oreja y empiezo a subir. Y eso es otra técnica sencilla para ayudar a liberar el estrés. Pero también tenemos algunas herramientas desde la medicina funcional que me van a generar algunos aminoácidos y algunos elementos que permiten que que se equilibre este sistema de acetilcolina, como por ejemplo el Calmesens, que me va a dar colina y que me va a ayudar el principal neurotransmisor eh, del sistema del nervio vago, es la acetilcolina. Y uno de los precursores de la acetilcolina es la colina, que está en el Calmesens, que me va a ayudar a empezar a generar un poco de equilibrio a nivel de ese sistema neurovegetativo. Y por otro lado, los adaptógenos como la esquizandra, la ashwagandha, el eleuterio, que me ayudan o que favorecen que pueda esa energía que se está produciendo que rinda de una mejor manera y que durante el día no esté agotado. Entonces como que me ayudan a equilibrar ese tono, esa energía durante el día para que no me sienta agotado y esté en un equilibrio. Entonces puede uno tomar Calmesens y Adaptesens de cada uno de esos 2 veces al día, por ejemplo. Pero también tenemos la avena QCH, que es una mezcla de homeopático con esencias florales, que es una mezcla excelente también para ayudar a estar un poco más en calma, en balance. Esto lo podemos utilizar 10 goticas 3 veces al día, por ejemplo, cuando tenemos un estrés así como crónico, sostenido, pero si es algo agudo, lo podemos utilizar un poco más seguido. Eh, en cuanto a nuestras emociones, va a ser muy importante observarlas, sentirlas, no reprimirlas, sino decir, no, yo prefiero no sentir, no, yo prefiero no tener, guardarme la rabia, no. ¿Qué pasa cuando estás sintiendo rabia? ¿Cómo identificas que es rabia? ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Qué emoción es la que se está allí quedando? Que siento un susto terrible en el centro del pecho. ¿Cómo es eso que sientes en el centro del pecho? Entonces lo siento como un hueco, como un agujero, como un frío, como un color negro que se posa allí, como que trate uno de identificar qué es lo que está ocurriendo en el momento en que se está dando esta situación. Casi siempre nosotros reaccionamos posterior a lo que buscamos es que seamos un observador interno de qué está ocurriendo en el momento en que se están dando las cosas. Pasar del futuro, o sea, del futuro no, sino pasar después de que pasó la situación, a pasar a empezar a hacer conciencia y autoobservación de las emociones en el momento en que las estamos sintiendo. ¿Para qué? Para que haciendo esta autoobservación y no solamente quedándonos observándonos qué sentimos, qué pensamos al respecto, qué sentimos, que también podamos respirarlo para movilizarlo de ese lugar donde se está quedando anclado. Con 3 respiraciones abdominales como las que les enseñé, 3 respiraciones en el momento que estamos haciendo autoobservación de esas emociones nos ayuda a movilizar esa emoción que no se nos quede allá anclada en nuestro cuerpo y poder pasar en algún momento a que casi que antes de que se genere la situación yo ya pueda como que voy para un radio no tenaz, entonces mejor hagamos la autoobservación, respiremos un momentico para que no termine iracundo y llenándome de rabia en ese momento. Entonces, eso es parte de los que hacen autoobservación, que casi que se anticipan un poco a la situación para que esa emoción que ya empezamos a sentir o que ya sabemos que vamos para allá, no terminemos en ese tipo de situaciones. Entonces, eso es parte del autocuidado emocional, la autoobservación. Y en el autocuidado, ya estoy terminando, en el autocuidado espiritual, una herramienta que me ayuda mucho, que ayuda mucho a los pacientes en esa búsqueda del propósito de vida, es el Ikigai. El Ikigai es una técnica, eh, es la parte, acá me están diciendo que ya que termine, que por favor. El propósito de vida, el Ikigai es una herramienta que utilizan los Okinawa, que son de estos poblaciones centenarias, o sea que todavía tienen
personas de más de 100 años vivas y activas y con buena salud, porque dentro de lo que tienen dentro de sus prácticas de autocuidado está la búsqueda de un propósito de vida. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es eso que me apasiona? ¿En qué soy bueno? ¿Qué es esas cosas que yo puedo hacer y que el mundo necesita y que yo puedo aportar? Incluso aquellas cosas por las que me pueden pagar. De esto de Ikigai hay muchos ejercicios, muchos literatura que ustedes pueden buscar para que puedan encontrar esa conexión que hay entre lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita, por lo que te pagan y que al encontrar ese común denominador de esos cuatro elementos, voy a encontrar cuál es mi propósito. Mi propósito de pronto es educar, mi propósito de pronto es servir, mi propósito de pronto es cuidar niños, mi propósito de esta vida es eh, ayudar a cuidar el planeta. Cada uno tendrá un propósito y si lo empezamos a buscar, como que decimos, parte de esto que estoy haciendo es parte de mi propósito, así no necesariamente me estén pagando, así necesariamente, no necesariamente yo, digamos que esto genere algo grandísimo para la humanidad, pero que lo que yo estoy haciendo puede llegar a ser favorable para el resto de la humanidad. Y dentro de esto, esos 5 pilares del autocuidado que les decía, dentro de todo esto que les hablé, lo más importante para mí es comer saludable, el mover el cuerpo de manera consciente, el dormir bien, el manejo de nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y el encontrar un propósito de vida. Si nosotros podemos llegar a tratar de mantener estos 5 elementos del autocuidado, dentro de todas estas cosas que les hablé, como que yo empiece a favorecer en mi día a día cómo me estoy alimentando, estoy haciendo algo de actividad física, estoy durmiendo bien, cuando me siento estresado, cómo estoy manejando esas emociones. Este día de hoy lo agradezco porque cumplí con algo que hace parte de mi propósito de vida y eso me llena de alegría y de felicidad. Estoy ya con esos 5 pilares, empezando a generar autocuidado, a generar bienestar y a evitar una cantidad impresionante de enfermedades. El tiempo de verdad que se queda muy corto para lo que es todo este tema de autocuidado y quisiera pues dar espacio para que si hay preguntas dentro de las personas que estaban hoy escuchándonos, pues podamos intentar responderlas entre todos. Muchísimas gracias, Doc. Por aquí leo una pregunta. Dice Rocío Vargas, ¿las gotas para el sueño generan dependencia farmacológica? Depende del tipo de gotas de las que estemos hablando, ¿no? Porque si son gotas de medicamentos químicos, generalmente sí tienen la tendencia a generar dependencia, algunos de estos medicamentos hipnóticos, pero si estamos hablando de medicamentos homeopáticos o esencias florales, no, digamos que ellas no generan una dependencia ni una adicción, son estímulos que van a generar para que nuestro cuerpo de una u otra manera pueda llegar a ser capaz de empezar a encauzar ese sistema nervioso hacia, esa, hacia ese ciclo circadiano de sueño. Entonces no van a generar dependencia. Es un miedo que tienen muchas personas como, no me puedo volver dependiente de esto, pero siempre para mí en el sueño es importante entender qué es lo que está pasando, no solamente de dar un medicamento para desconectarte, o sea, un inductor del sueño, sino que es importante ver qué otros elementos se pueden estar generando en el día a día. Estás con estrés crónico, estás con una alteración de tu sistema neurovegetativo, qué tanto de pronto necesitamos manejar este estrés para que no solamente sea dar algo para ver si te arrancas a dormir y ya como que con eso es suficiente, no cómo andan tus niveles de serotonina, de producción de melatonina, etcétera, etcétera. Y para eso también tenemos otras herramientas que van a ser valiosas y que en la medida en que ya como que tu sistema nervioso coge como como que empieza a tomar su cauce, es fácil empezar a quitar los medicamentos homeopáticos.
cosa que no es tan fácil con los medicamentos químicos. Entonces, esa es una pregunta siempre muy frecuente, lo de los medicamentos homeopáticos, que si yo una vez los quito, vuelvo a tener otra vez los síntomas y que si los tengo que tomar eternamente, no necesariamente. Mientras eso es casi como si le diéramos un estímulo a nuestro cuerpo para que él empiece a entrar en su propio orden, en su propia organización, y ya cuando él está organizadito solo, él empieza a tomar su propio curso, no va a tener que estar eternamente conectado o enchufado a un medicamento homeopático, como si ocurre a veces con un medicamento químico, que si yo no le doy la sustancia en determinado tiempo, vuelven y se presentan todos los síntomas. Pregunta Cristina. ¿El maní con uvas es saludable comerlo como merienda? El maní con pasas, digamos que el maní no es creemos que el maní, por ejemplo, puede llegar a ser una nuez o una semilla que es saludable o que tiene algunos ácidos grasos buenos, como por ejemplo si lo es el ajonjolí, el girasol, las almendras, los marañones. Este tipo de nueces o de semillas sí pueden llegar a ser favorables y sí pueden llegar a ser mejor utilizados como meriendas, no tanto el maní, que el maní termina generando un efecto eh, sobre, eh, sobre la insulina y sobre digamos, se comporta como un carbohidrato. Entonces, el maní no lo recomendamos y digamos que las uvas pasas, dependiendo también si es una persona que tiene problemas con los azúcares o con los carbohidratos, hay algunas frutas que tienen una mayor eh, digamos, un mayor índice glucémico y que inducen mayor liberación de insulina. Entonces uno prefiere evitar este tipo de frutas que tienen un índice glicémico alto y dentro de esos están las uvas pasas. Entonces, por tanto, no sería una buena merienda el maní con pasas para, por ejemplo, para una persona que quiere bajar de peso o para una persona que tiene problemas con los azúcares. Idealmente sería utilizar otras nueces o otras semillas como las que les acabo de decir y también las cantidades, que las porciones no sean porciones exageradas, ¿no? Preguntan varias personas si se nos puede sugerir un magnesio. Hay un magnesio que me gusta mucho, que es el que tiene Nutrabiotics, que es el Mivescence, que ese tiene citrato de magnesio y también tiene potasio. Esa es una buena opción si lo encuentran en Panta. Digamos que se lo utilizo muy frecuentemente con mis pacientes. Pero también está cualquier citrato de magnesio que ustedes tengan en el mercado, dosis de 300 miligramos, en microgramos es una buena opción. Si preguntan si el carneseno aplica para el manejo del estrés y también para la ansiedad. Sí, yo utilizo el Calmesens en las dos situaciones. Todo lo que implique regular el sistema neurovegetativo, y dentro de eso hablamos de estrés crónico, hablamos de síndrome de fatiga crónica, hablamos de trastornos de pánico, trastornos de ansiedad, inclusive en pacientes que tienen cuadros de depresión, utilizo el Calmesens. En algunos casos incluso lo llegamos a utilizar 3 veces al día, cuando la cosa está un poco más complicada, o lo podemos utilizar una vez en la mañana, una vez en la noche. El Calmesens no les va a dar sueño. Yo siempre le digo a los pacientes, suena de calma, pero no es que te vaya a mantener calmado, que te vaya a poner como un zombie, porque la gente cree que no, me tomo un Calmesens y quedo dormido, mejor dicho, pues eh, muerto el sueño. No, o sea, el Calmesens no va a actuar como hipnótico. Él lo que va a hacer es que va a empezar a regular ese sistema neurovegetativo, su efecto va a ser progresivo y acumulativo, para que de esa manera tu sistema, que se encarga de regular esa parte de, de la regulación entre simpático y parasimpático, que es el que hace que nosotros estemos agitados o en descontrol, que podamos llegar
a tener un buen equilibrio porque activa o equilibra ese nervio vago y ese sistema nervioso parasimpático. Muchísimas gracias, doctor. Se nos quedan pues muchas preguntas en el aire. Muchos agradecimientos de parte de los asistentes. Eh, Les recuerdo a los asistentes que en pantalla pueden ver los datos del doctor para, pues, si quieren escribirle o hacer algún contacto directo con él. Doctor, muchísimas gracias de parte de Cuanta y de todos los asistentes por dedicar su tiempo y su conocimiento para nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias por estas invitaciones. Ahí están mis redes sociales. Yo habitualmente en Instagram eh, hago a veces también lives, les comparto tipsitos para que ahí también, si quieren, me sigan en Instagram o en Facebook y ahí también podemos interactuar. Si tienen algunas preguntas de toda esta conferencia o más cosas de autocuidado, nuevamente muchas gracias a Cuanta por la invitación.